Ya prendo. Bueno, pues entonces, después de nuestro descanso, seguimos con nuestro descanso. Decía Santa Teresa, o bueno, parodiando a Santa Teresa decía, fuera de Cristo no hay trabajo que no canse, pero en Cristo todo trabajo descansa. ¿Sí? Vale. Entonces, la segunda parte de nuestra jornada de hoy apunta precisamente a esto. Jesucristo, o por lo menos podemos hacer esto, esa como composición mental. Cuando nuestro Señor nos da la gracia de tomar conciencia de que estamos en un constante proceso de conversión y que no estamos precisamente en busca de una conversión definitiva, sino mantener un constante proceso de conversión, que quiere decir un constante proceso de crecimiento interiormente en el conocimiento del Señor. Tanto el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, como el apóstol San Pedro en la primera carta, tienen esa invitación: crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Pues bien, cuando les presenté sintéticamente estos pasitos de la conversión de Teresa, retomando lo que ya había dicho antes, entonces el título que les ponía es Conversión a Cristo y apertura a sus dones. Entonces, nuestro Señor, en ese proceso de conversión, le concede a Teresa, y aparece muy temprano en ella, comprender el asunto de la cruz. Ya vamos a ver después cómo también otro de los regalos que recibió fue comprender el gran bien de la pobreza. Pero hoy nos vamos a centrar en la persona de Cristo. En el testimonio y doctrina de Santa Teresa, lo mismo que en toda la experiencia cristiana, la cruz es una realidad objetiva y remite siempre a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo es la señal del cristiano y el símbolo más elocuente de la negación y abnegación necesaria para toda persona para crecer interiormente, superando el egoísmo humano en todas sus manifestaciones y abrirse al dinamismo del amor. Ordinariamente, cuando nosotros tenemos o hablamos de la palabra cruz, si no lo hacemos con cierta repugnancia, lo hacemos con cierto respetito. Pero resulta que el apóstol Pablo trae una expresión muy buena en Gálatas 2, 19, 20, y empieza precisamente en el 19, dice: estoy crucificado con Cristo. Luego pone un punto ahí, luego dice: vivo yo, mas no yo, es Cristo que vive en mí. Otro punto, dice: la vida que vivo al presente, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Por eso, para Santa Teresa, tomar la cruz y seguir a Jesús es necesaria en todo el proceso de la vida espiritual, desde el comienzo mismo. Y mira cómo lo afirma ella ya en el capítulo 11 del libro de la vida, cuando nos está presentando la primera forma de regar el huerto, es decir, a principiantes, y hace una afirmación válida para todos. Dice: puesto que primeros, medianeros
y postreros, todos llevan sus cruces, aunque diferentes, que por este camino que fue Cristo han de ir los que le siguen, si no se quieren perder. También desde el comienzo es recurrente la Santa en la propuesta de ayudar al Señor a llevar la cruz y no dejar a Cristo caer con la cruz. Es una constante del proceso de progresiva inmersión en el misterio de Cristo y de la cruz, hasta tal punto que experimenta cómo el mismo crucificado le da sus dolores y trabajos en propiedad para que Teresa pueda pedir al Padre como cosa propia. Ellas, por su parte, no solo asume el don, sino que hace de la comunión con Cristo en su entrega el fin de todos los dones que nos hace el Padre. Y así tengo yo por cierto que son estas mercedes para fortalecer nuestra flaqueza, para poderle imitar en el mucho padecer. Cuando la Santa habla de la cruz, está hablando de la entera comunión con Cristo en todo el proceso de entrega del Señor. De tal manera que no está referida, ni ayer les decía, ella desde los 14 años, dice que desde los 14 años no tuvo un solo día que tuviera buena salud. De tal manera que parte de su cruz era aprender a convivir con su falta de salud en el cotidiano. Y alguna vez que estaba dando esta charla, alguno me dijo, si estando enferma desde los 14 años hizo lo que hizo, ¿qué sería si estuviera sana? Pero de todas formas, ella nos va a llevar a la comunión con Cristo en su entrega. Y en la comunión con Cristo en su entrega se comprenden muchas cosas. Lo primero, asumir mi propia realidad, de tal manera que por lo menos yo viva feliz conmigo mismo en cualquier situación en que me encuentre, pero asumir mi propia realidad, responsabilizarme de ella y no cargarle mis deficiencias a los otros, de tal manera que bastante es con que yo tenga que llevar esto o aquello para que además se lo cargue a los otros. Entonces, asumir mi propia realidad. ¿Y qué es esta realidad mía? Yo soy criatura y como tal estoy sometido a las contingencias propias de toda criatura. Ayer también me parece que les insinuaba que ella asumió sin cargarle a nadie, ni siquiera a nuestro Señor, sus problemas permanentes de salud. O sea, con esta situación mía, tal como la tengo, he de trabajar y convivir. Eso no quiere decir que yo no tenga que hacer todo lo posible para superar lo que es superable en mi condición de criatura. Leonardo Bohm tiene un librito pequeñito, un folletito que funcionó o circuló por allí a finales del 70 que decía: ¿cómo presentar la cruz a un pueblo de crucificados? Y entonces ponía 7 pasos. Y el primer paso decía es asumir la propia cruz, nuestra condición de criaturas. Y dentro de ese asumir nuestra propia condición de criaturas aparecían 3 subdivisiones. La primera es: la cruz es el precio que tenemos que pagar para crecer. Entonces, fíjense quién de aquí no ha pagado un precio para crecer, empezando por el crecimiento físico y psicológico, aquellos pasos de salir del vientre materno a la vida real, de la cual ordinariamente no nos acordamos, pero que realmente, según dicen los psicólogos, marcan nuestra vida. Aquello que tenemos que pagar para aprender. Dice la Santa, nada se aprende sin esfuerzo. Y hemos aprendido a atendernos a nosotros mismos, a tener la higiene personal
pero también hemos tenido que ir a la escuela y nos hemos tenido que trasnochar haciendo trabajos en bachillerato, y si hemos querido sacar un grado, pues bastante trabajo nos ha llevado. Y también nos ha llevado bastante trabajo conquistar la novia o el novio, hacernos a su condición, llevarlo toda la vida, ¿sí? O sea, el trabajo, aquello que tenemos que pagar nosotros para desarrollarnos y crecer. Él lo pone con ese término pagar, a mí no me gusta mucho, pero de todas formas es todo lo que nos cuesta crecer como personas, y eso está inherente en nuestra condición de criatura. Luego dice la otra forma de cruz es lo que decían los antiguos, las adversidades y flaquezas de nuestros prójimos, porque también ahí hay bastante tela de cortar. Decía la santa, el llevar a cada uno según su condición es un arte y una gracia, llevar a cada uno según su condición, y al mismo tiempo sufrir la condición unos de otros requiere bastante paciencia y fortaleza. Luego hay otra cruz que es mucho más interior a nosotros, y es precisamente el caer en la cuenta de nuestras incoherencias. Aquel quiero y no puedo, aquello que dice Pablo en el capítulo 7 del libro de la carta a los Romanos, y que la santa, como que dice, presenta un paralelo en el capítulo 7 también del libro de la vida. Hago el mal que no quiero y no puedo hacer el bien que quiero. Cuando me encuentro incoherente, eso es una cruz, y bien pesada, porque es que ni siquiera está manifestando punto de malicia o maldad en mí, está apuntando eso del quiero y no puedo, y dice él, todo lo que nosotros necesitamos para reconocer esta realidad, convivir con ella, dar los pasos que necesitamos siempre para lo que puedo, y no dejarnos frenar por lo que no puedo, es parte de la cruz que tengo que llevar. Luego nos pone otra forma de cruz, y es unido a las adversidades y flaquezas de nuestros prójimos. Dice, la cruz que conlleva para un creyente la presencia del mal en el mundo, y específicamente el sufrimiento de los inocentes y el dolor que causa la injusticia. Dice, esa impotencia de la persona ante el mal que le aflige y que no está en sus manos frenar. Y entonces ahí se subdivide. Este mal del mundo es un mal que hay que combatir. Y hay que combatir precisamente con las armas y herramientas que cada uno tenga a su alcance. Esta mañana le decía al grupo de la sesión de las 10, de las 9, que efectivamente en este punto hemos progresado enormemente, hemos avanzado enormemente, y si comparamos la historia del siglo XVI o la historia de comienzos del siglo XIX con lo que estamos viviendo hoy, ciertamente hemos avanzado mucho, pero no es para pensar que este avance es suficiente, sino que también nos falta enormemente mucho camino por recorrer. Y entonces decíamos que todo lo que hacíamos o pudiéramos hacer por fortalecer todo ese trabajo de las ONGs, y fíjense que eso es maravilloso en torno a todo ese problema del Mediterráneo, y que todo lo que podamos hacer precisamente para tomar conciencia de que ese mal no es un mal con el que necesariamente tengamos que convivir, sino que tenemos que combatir, y que realmente, si nos ponemos en la situación de la Unión Europea, la Unión Europea tendría en 2 pasos la solución para todo el problema migratorio, que serían programas de largo alcance, pero que serían la solución. Que el primero era cambiar la situación y crear situaciones favorables en los países de origen. Todos estamos de acuerdo en que nadie deja su casa por gusto, ni su familia, ni su país.
y que con un mínimo, han hecho cálculos, el 5% de lo que se gasta en armamento y seguridad se tendría en África condiciones en las que nadie querría salir de África, y al mismo tiempo crear unas condiciones atractivas en Europa, porque a fin de Europa necesita la migración. O sea, dicen que para 2040 el 65% de los europeos van a ser ancianos y que van a necesitar precisamente la migración para poder mantener viva a Europa, pero que creen condiciones agradables de futuro y con seguridad para el que migra, pero ya no por necesidad, ni empujados por el cambio climático, ni empujados por el mar, ni manipulados por las mafias, sino ciertamente en unas condiciones buenas que se pueden crear, se le ofrecen planes buenos y hacemos un movimiento de compartir, recibir, pero ciertamente sin la hostilidad y xenofobia que se nota hoy. Eso de la xenofobia y todo lo demás es una maquinaria del reloj que estallará muy pronto si no se toman medidas correctivas en ese sentido. Entonces dice Leonardo Bob, toda esta situación es una cruz muy pesada para nosotros, es un mal que hay que combatir y hay que buscar todos los medios para combatirlo. Eso lo ponen por una parte, y por otra parte dice, y hay una cruz más pesadísima todavía, es la cruz que implica para un cristiano sensible la realidad de los autores del mal, de los señores de la guerra, de los agentes de la muerte. Y dice que ahí no nos queda más de otra, que realmente es una gran oportunidad, que volver los ojos a Jesús y orar por los autores del mal hasta que haya condiciones de que den cuenta ante la justicia. Dice, ese aspecto es muy pesado para un cristiano, pero cuando lo hace se libera, cuando tiene capacidad de orar por los que nos persiguen y calumnian y hacen daño. Y entonces dice, estas últimas dos formas de cruz son cruces para vivirlas, a la luz de la cruz de Cristo y a la luz de su resurrección. A la luz de la cruz de Cristo para combatir y buscarle salida, y a la luz de la resurrección para que sea siempre un anuncio de esperanza. Entonces, fijémonos que cuando la Santa dice que busquemos cómo ayudar al crucificado a llevar la cruz, y que ciertamente la cruz es la que se han cargado sobre el crucificado de todos los que sufren en todas las situaciones del mundo, pues naturalmente implica que nosotros de tal manera nos unimos a nuestro Señor Jesucristo que hacemos lo que hace Santa Teresa. Dice, cada uno haga lo que pueda hacer, que aquí no importa la grandeza de la obra, sino el amor con que se hace, porque si lo unimos al amor con que Cristo se entregó a la cruz, Él lo une a su obra y todos nos convertimos en redentores con Él, haciendo cada uno lo que está a su alcance. ¿Qué les parece eso? Más o menos, ¿no? Está bien, está bien. Pero mire que hay una obsesión en la Santa y que me parece que no hemos alcanzado a ampliarlo suficientemente, y es esa actitud con que ella se relaciona con Cristo. Y ya ven que no es la pedigüeña que está siempre pidiendo, ni es aquella que le está cargando a Cristo con sus males, ni le está diciendo a Cristo qué tiene que hacer con nosotros, sino que ella se hace Cristo y sufre como Él y acoge como Él todo aquello que le está sucediendo a los que Cristo ama. Entonces se hace como coprotagonista de Cristo en la obra de la redención, y es muy buena actitud. Eso de el justo juntos andemos, Señor, que ya tengo vergüenza de verte como te estoy viendo y que yo esté aquí pidiendo. Entonces cambia el chip
con respecto a la cruz y con respecto al Señor. Lo mismo que la doctrina, el testimonio de la Santa, sobre tomar la cruz y seguir a Jesús, es abundante, denso, interpelante. Pero en esta reflexión, ciertamente nos contentamos con presentarla y dejamos un reto de profundización. Y vamos a mirar el segundo puntito, el segundo regalo que le da el Señor a la Santa, que es el regalo del don de la voluntad de Dios. Ordinariamente, siempre que hablamos de la voluntad de Dios, es para hablar de resignación. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Esa es la voluntad de Dios. Si Dios lo quiere así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es parte de lo que podemos considerar. Pero básicamente, fundamentalmente, es que Santa Teresa quiere darnos a entender que es tal el amor que Dios nos tiene, que nos regala su voluntad para que nosotros deseemos y querramos lo mismo que Él quiere. Y entonces ya es muy diferente. En el amor desbordado del Padre, Santa Teresa ha experimentado una manifestación tal de la paternidad divina que la única respuesta adecuada de su parte es procurar dar la misma de Jesucristo, el Hijo amado. Esto es válido para Teresa y para todos. Así como nuestra filiación se deriva de la de Jesús, también nuestra respuesta debemos aprenderla escuchando lo que Jesús nos enseña y siguiéndole a Él por el camino del cumplimiento de la voluntad del Padre. Inserto aquí una especie de paréntesis bíblico. En el Nuevo Testamento habla bastantes veces de la obediencia de Jesús, pero su lenguaje tiene un rasgo típico y sorprendente, porque nunca se refiere a la obediencia de Jesús respecto a alguna autoridad humana o algún precepto concreto de esa autoridad, excepto cuando afirma que vivía sujeto a sus padres María y José. Pero aún en este caso, el Nuevo Testamento se refiere siempre a la obediencia de Jesús ante el Padre. ¿No sabíais que yo tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre? Jesús siempre proclama deberes especiales suyos para con Dios su Padre, y una independencia absoluta y una autonomía grande con respecto a las criaturas, y su alimento es cumplir la voluntad del Padre. Para afirmar que la obediencia de Jesús fue obediencia al Padre, no necesitamos localizar esa voluntad del Padre en algún mandato explícito del Padre que en vano buscaríamos en textos bíblicos. La voluntad del Padre, cumplida por Jesús, deriva del amor desbordante de la Trinidad, que para salvar al hombre y hacerlo partícipe de su vida intradivina, decide habilitar al hombre y capacitarlo para este don admirable, saliendo de sí en la persona de Jesús. Me explico. Ordinariamente, cuando hablamos de obediencia, hablamos en términos de Señor, esclavo, amo, siervo, mando y que se cumpla. Lo que decíamos, ordeno y mando porque tengo el palo y el mando. No. Ordinariamente, la obediencia lleva esa connotación. En la experiencia de Teresa, la obediencia tiene una connotación de comunión, de amor. De tal manera que si yo entrego mi vida, no es porque tú me mandas que entregue mi vida, sino porque te amo tanto y estoy tan concorde con tu voluntad que me entrego como tú te entregaste. ¿Me hago entender en eso? Sí. Es un movimiento de amor. El amor es el que me lleva a cumplir la voluntad. El amor, no el mandato. Y al mismo tiempo ella traslada eso a la obediencia religiosa. Recuerdan que ella en el libro de las Constituciones dice
que la priora procure ser amada para ser obedecida. Ahí está. O sea, si yo como priora, como superior, no soy amado, difícilmente voy a pretender ser obedecido. Difícilmente. Y fijémonos si trasladamos eso a una renovación de nuestro concepto de educación de los niños. Dice, los niños son traviesos, ocurrientes, nos están sorprendiendo cada día. Pero si el niño se siente amado, basta con mirar a los ojos de su madre o de su padre para obedecer. Pero no precisamente por el miedo, porque el miedo siempre lo puede eludir, y siempre lo puede burlar, y siempre lo puede repetir. El amor es siempre para crecer. Entonces es otra forma de entender. Cuando Santa Teresa enseña en las Constituciones que la priora procure ser amada para ser obedecida, no está improvisando una exhortación obligatoria en un texto legislativo, sino dejando caer de una manera espontánea y natural lo que ella ha vivido en su relación con Dios. Por lo que ha sucedido en ella, sabe que solo Dios es digno de obediencia. Apunten esto, porque solo Dios ha procurado por todos los medios conquistar su amor. Ella le obedece a Dios y solo Dios es digno de él, porque solo Dios ha procurado por todos los medios conquistar su amor. Amándola primero, sin forzar su voluntad, y así ser amado y obedecido. En este contexto, la obediencia es solo la respuesta de amor a quien me amó hasta el extremo. El lugar donde Dios nos muestra su voluntad es en su amor dado en abundancia y gratuitamente a nosotros, en la comunión íntima, en la entrega plenificante de sí mismo, en estar con nosotros y permitirnos tratar de amistad. Así nos enseña a obedecer, pues lo que Él nos manda es amarle a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y precisamente creciendo en el amor estamos nosotros creciendo en obediencia. ¿Me hago entender en eso también? ¿Sí? Es decir, fijémonos, dejamos de todo de lado el esquema Señor-siervo y lo trasladamos totalmente a la comunión de amor. Y en la comunión de amor yo hago lo que tú quieres, primero porque concordamos y lo segundo porque nos amamos. Teresa puede atestiguar con una larga experiencia esta dinámica del amor en el conocimiento y acatamiento de la voluntad de Dios. Y lo voy a presentar como una ficha de los movimientos de amor de Teresa. Por la fuerza de este amor, así fuera percibido solo en la penumbra, pero recibiendo de él ánimos en tan tierna edad, Teresa concertó con su hermano irse a tierra de moros, pidiendo por amor de Dios para que allí la descabezase. Por esta misma fuerza salió de la casa de su padre, aun cuando todavía no tenía tanto amor de Dios que supliera el del Padre, para entrar de monja en la encarnación. Movida por el amor entregado, contempla en aquella imagen de Cristo doliente que le daba bien a entender lo que pasó por nosotros. Dejó de confiar solo en sí misma para poner toda su confianza en Dios. Y esto solo lo podía conquistar el amor que ella percibió en el Señor. Solo el amor pudo darle en un punto la libertad afectiva y la fuerza para dejarlo todo por Dios y no asentar más en amistad ni tener consolación ni amor particular. Le bastó saber que esta era la voluntad del Padre y de Cristo para tomar la decisión de salir de la encarnación, a donde tenía grandísimo contento porque estaba muy a gusto,
para meterse en la aventura de la fundación de San José. Pues para Teresa, solo el entender que era obra en la que mucho se serviría el Señor, le dio fuerzas para enfrentar, sin saber a dónde iba como Abraham, las terribles contradicciones, dificultades y persecuciones que se le presentaron en la primera fundación y en las siguientes, cuyo resumen nos presenta en un fragmento escrito en el más genuino tono paulino. Dice la santa: no pongo en estas fundaciones los grandes trabajos de los caminos, con fríos, con soles, con nieves, que venía a vez no cesarnos en todo el día de nevar, otras perder el camino, otras con hartos males y calenturas, porque gloria a Dios de ordinario es tener yo mala salud, sino que veía claro que nuestro Señor me daba esfuerzo, porque me acaecía algunas veces que se trataba de una fundación, hallarme con tantos males y dolores, que yo me congojaba mucho, porque me parecía que aún para estar en la celda sin acostarme no estaba, y tornarme a nuestro Señor quejándome a su majestad y diciéndole que cómo quería que hiciese lo que no podía, y después, aunque con trabajo, su majestad me daba fuerzas, y con el hervor que me ponía, el amor y el cuidado, parecía que me olvidaba de mí. A lo que ahora me acuerdo, nunca dejé fundación por miedo al trabajo, aunque de los caminos, en especial largos, sentía gran contradicción. Mas en comenzándose a andar, me parecía poco, viendo el servicio de quien se hacía y considerando en aquella casa se había de amar y alabar al Señor. Esto es particular consuelo para mí, ver una iglesia más cuando me acuerdo de las muchas que quitan estos luteranos. No sé qué trabajos, por grandes que fuesen, se habían de tener a trueco de tan gran bien para la cristiandad. Es una fichita, cómo la vida de Teresa con respecto a las fundaciones y su relación con Dios no es, como que dicen, una sucesión de obediencias cumplidas, sino una sucesión de amores manifestados y las obras que de allí surgen. Porque ciertamente en ese sentido, pues también podemos leer todo el Nuevo Testamento mirando a la persona de Jesucristo, el obediente. Es todo movimiento de amor. En Jesucristo muy claro en las dos dimensiones, en la dimensión del amor al Padre y en la dimensión del amor al hombre, a la criatura humana. Esa fuerza del amor, así como que dice concretada con esas opciones tan específicas, constituye todo un movimiento de obediencia, porque la voluntad del Padre es que esto se salve. Y Jesucristo concuerda con esa voluntad y no ahorra nada de entrega de sí para que esa su voluntad se cumpla. Porque se lo ha impuesto y se lo ha dado el Señor. No, porque de tal manera los dos están de acuerdo y se aman de tal manera que Él no duda nada en hacer lo que le toca hacer. Fíjense esos dos versículos que nos presenta el Evangelio de San Juan, cuando dice: tanto amó Dios al mundo que le envió a su propio Hijo para que el mundo se salve por él. Tanto amó Dios al mundo, un movimiento totalmente de amor. Y en el capítulo 10 de San Juan, cuando dice: yo entrego libremente la vida, nadie me la quita, la entrego libremente porque ese poder he recibido de mi Padre. Entrega por amor a la humanidad. La santa vive la obediencia y acatamiento a la voluntad de Dios desde su experiencia de Jesucristo, en cuyo amor entregado ve la única forma de vivir una auténtica relación filial con el Padre. Cristo mismo se lo ha confirmado en el encuentro que tuvo con él después del matrimonio espiritual. Piensas, hija, que está el merecer el gozar.
no está sino en obrar y en padecer y en amar. Cree, hija, que a quien mi Padre más ama da mayores trabajos, y a estos responde el amor. ¿En qué te le puedo más mostrar? ¿En qué te le puedo más mostrar que querer para ti lo que quise para mí? Mira estas llagas, nunca llegarán aquí tus dolores. Este es el camino de la verdad. Y desde su entrega, unida a la humildad y a la misericordia, siempre presentes en Cristo, ve claro que es el Señor en sí mismo, sin que ello sea obstáculo para vivir esa relación de cercanía y amor con que siempre se relaciona Teresa con Jesús. ¿Cómo les parece eso? Es bonito, pero para mí siempre lo que le presento es novedoso, porque en último término lo que maneja las relaciones de Dios en su entero misterio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con su criatura humana es el amor y la misericordia. Y desde allí entiendo muy, pero que muy bien, la absoluta certeza con que nosotros podemos vivir y relacionarnos con Dios. Estábamos hace más o menos un mes en el Congreso sobre Noche Oscura, la Noche Oscura de San Juan de la Cruz, y se levantó una discusión sobre si Jesucristo había vivido Noche Oscura, si era modelo de Noche Oscura, y qué podíamos nosotros aprender de Jesucristo en su entrega de la noche. Y había había puntos dispares al respecto. O sea, Jesucristo como Dios, como Hijo de Dios, y siempre en la presencia de Dios, nunca necesitó noche oscura, porque la noche oscura es para purificar la imagen y presencia de Dios. Y otro decía, Jesucristo como hombre, verdadero hombre, con todas las consecuencias, necesariamente pasó por noche oscura. Y entonces ahí iba la cosa entre el medio y el medio, y de pronto apareció una aportación preciosa. Jesucristo, Dios y hombre, junto, es la máxima manifestación del amor de Dios al hombre. Y por lo tanto, no solo Jesucristo vive noche oscura, sino el Padre y el Espíritu Santo con él, entregándose de tal manera a nosotros que pierden como que su categoría de Dios, y ahí está la noche oscura, para hacernos a nosotros dioses por participación y recuperar su categoría, no solos y aislados, sino con nosotros y en nosotros. Y nos salió una solución que parece buena, ¿sí? O sea, que es que realmente, y de ahí decía, y otro aportaba diciendo, es que, mire, la noche oscura es un regalo, una manifestación de amor, una vivencia de amor. ¿Por qué? Porque es don de Dios, y Dios nunca puede dar nada malo a nadie, ni aunque lo quiera, porque de Dios no puede salir nada malo. Todo lo que sale de Dios es bueno, y siempre bueno, y siempre nos está amando, aun cuando nosotros muchas veces no nos dejemos amar. Y en ese sentido se puede proyectar mucho lo que decíamos de la voluntad de Dios para con nosotros. Vale, pues entonces vamos a dejar aquí, porque me parece que tenemos bastante por hoy, ¿no les parece? Todo lo de la humanidad de Cristo presentado por el Papa, la conversación que hicimos, y eso que he dicho del don de la cruz y el don de la voluntad. Nos quedan faltando dos regalos. El don que está en íntima conexión con el anterior, que es como tú te me entregas a mí con amor libremente, yo me entrego a ti libremente. Es decir, el anterior era recibir la voluntad de Dios, ahora es entrego yo mi voluntad a Dios, y también tiene sus bemoles, ¿sí? Y el último es la experiencia, pues no,
Eso es todo, entregar la propia voluntad. Bueno, pues entonces, ¿por qué termino aquí faltando 10 minutos? Un poquito menos. Para dar espacio para compartirlo de su cuchicheo conforme lo habíamos prometido. Así que nada, aquí está el micrófono y quien quiere tome la palabra. ¿Se animan? ¿Alguien? Cafecito gratis. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Hacer su comentario, igual por el grupo. Pero padre Rómulo, quisiera que enderece, digamos, la idea que yo les voy a comentar, si es que no está muy clara o no muy bien entendida. Padre, por favor. Quiero comunicarle a usted de que la humanidad, que así como la Madre Teresa nos dice a nosotros que es necesario para llegar a Dios ir a la humanidad de Cristo, y esa humanidad lo vamos a encontrar justamente en el Evangelio. Bien, ¿qué nos dice entonces el Papa Francisco? También para llegar a Dios vamos a ir a la humanidad de Cristo, pero centrada en el pobre, en el desvalido, en el, como él los llama, en el descartado. ¿Es correcto lo que estoy diciendo o algo tiene que corregirme, padre? Vale, muy bien. Ya lo tengo. ¿Alguien más? Vamos ahí. Joaquín. Tenemos un Dios en nuestra sociedad que es el dinero, y que nadie nos toque el dinero y la cuenta corriente en el banco, ni el modo como lo utilizamos. En el Ecuador hace 2 años hubo un revuelo social tan grande al poner la ley de la plusvalía, la otra ley. Eso provocó en la sociedad un tambaleo tal que hasta el Papa casi no vino si el presidente no retira esas leyes. Y yo me pregunto, ¿realmente no tenemos un Dios al cual todos nos sacrificamos y todos adoramos, que es la propiedad privada, que no se puede tocar? A veces cuando hablamos de lo que decía el Papa, de quién es el que produce en el mundo tantos éxodos, tanto dolor, tanto sufrimiento, y parece que a cada país le toca la suerte o la lotería en épocas distintas, ¿no? Pues todos nosotros en América Latina hemos sabido que son los éxodos, las emigraciones de un país a otro. Ahora está el tremendo éxodo de venezolanos, antes eran colombianos de todos los lados, ecuatorianos, ahora son los hondureños que andan caminando a Estados Unidos a buscar allí un refugio y trabajo. Y realmente tienen que surgir ONGs católicas y cristianas, porque yo creo que las ONGs han hecho un papel muy bueno, habrá otras que harán el negocio, ¿no? Para que humanicemos estos procesos que de por sí son tan deshumanizantes y que, como tú decías, provocan el racismo, la reclusión y a veces la violencia, ¿no? Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Al Fondo Monetario Internacional, a los bancos que cada día ganan más y más. Y por eso pienso que todo lo que has dicho de un Dios Padre misericordioso que nos ama, realmente cuando bajamos a la vida real, vemos que hay gente que tiene tantas cruces que le han puesto y que le seguimos poniendo y que tenemos que ayudarles. Entonces yo sí que creo que tiene que haber aquí en nuestro Instituto de Espiritualidad alguna semana que hable de la doctrina social de la Iglesia, de nuestra realidad, de las causas por qué ocurre esto en el mundo, para que no nos quedemos simplemente tal vez en un mero sentimentalismo, que tenemos que socorrer al pobre. En el Ecuador hubo un terremoto hace 2 años, ¿no? El Ecuador se volcó realmente. Pero pasó aquello y seguimos todavía lamentando de nuestras estructuras que son tremendamente injustas y que producen realmente muchas injusticias. No sé si el tema que acabo de salir tiene que hacer alusión a
esta semana de espiritualidad, pero creo que en el fondo seguimos con ese fetiche del ídolo del dinero que realmente no nos deja dar un paso más adelante en nuestra condición. Bien, un poquito, no tanto en la línea que decía Pablo, pero es importante como replantear el significado de la cruz, que no se nos olvide que ya desde cuando el pueblo de Israel lo llevaron a Babilonia, a Persia, los persas fueron los primeros que usaron la cruz para masacrar a la gente, ¿no? Entonces, a veces tenemos que ir como replanteando eso. Y luego ya en la vida diaria, pues yo oía que se decía, bueno, pues, ¿qué le pasa a la gente? No, pues es su cruz, ¿sí? Por ejemplo, los recién casados que les iba mal, yo oía a las abuelitas decir, no, pues es su cruz, ¿sí? Entonces uno vaya replanteando esa realidad. Y por último, bueno, pues a mí me preocupa, bueno, pues pasamos desde el siglo pasado por todos los sistemas militares, las guerras mundiales, etcétera, ¿no? Y bueno, pues nos tocó la cuestión, ahora que está Venezuela, nos tocó Salvador y Guatemala, y veíamos cómo los de Guatemala venían huyendo para que las guardias de la policía no mataran a las mujeres, por ejemplo. Y luego, bueno, antes fue Nicaragua. Pero en fin, yo creo que, como decía Pablo, hay que ir replanteando con esto que nos da la Santa Madre y nos hace ver una responsabilidad de conocer más fuertemente en la palabra de Dios todo el proceso que llevó Jesús. Estuvimos comentando acá en el grupo referente a la propuesta del Papa Francisco de llegar al corazón de Dios a través de las llagas de la humanidad. Y veíamos que el camino no es un camino de ir al pobre desde una actitud o una posición superior, sino la de nosotros hacernos pobres, la de nosotros vivir en esa comunión de amor que decía usted, vivir como vive el pobre. Y comentábamos que el pobre no solamente sufre las consecuencias de la falta material, sino la humillación de estar mermado en su dignidad de persona. Entonces, hasta que nosotros, como Cristo, ¿no?, que se baja y se hace pobre, no podremos nunca vivir esa comunión de amor. Nos hablaba de la sexta o séptima cruz que va más allá de mí mismo y de lo cotidiano, y que es manifestación del mal extremo. Creo que por ahí va un poco la reflexión de Pablo, apoyándome en la Lumen Gentium tal vez, y el Papa Francisco también ha hecho alusión. Yo creo que Jesús vivió en todo lo que nosotros vivimos, y por lo tanto también en las noches oscuras. Padre, si es posible que pase este cáliz de mí. Yo creo que es un momento extremo, supremo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que es un grito extremo de soledad, de abandono y de necesidad de Dios.
yo creo que a nivel social, económico, hay fuerzas frente a las que uno se siente impotente. Y más allá de todo lo que tiene que hacer para cambiar las relaciones, cambiar sobre todo mentalidades, comenzando por la mía mismo, como que un rato queda solamente un clamor de decir: Padre Dios, ayúdanos porque perecemos, ya no podemos más. No sé si estoy errado, Padre. Asimismo, mi pregunta es sencilla, ¿no? Usted cuando estaba hablando de las cruces, dijo que al final entonces cada uno haga lo que uno pueda, hacerlo con amor. La pregunta es, ¿qué quiere decir hacer lo que uno pueda? Yo quiero resaltar no únicamente lo que el Papa Francisco nos pide hacer, sino cómo. Y cuando dice cómo, dice que al pobre lo reconozcamos, lo asistamos y lo cuidemos. Hicimos cuidado. Yo creo que para reconocerle, lo primero que tenemos que hacer es dejar los paradigmas a un lado. Yo creo que la propiedad privada no es la causante de diásporas han habido desde antes de Jesús. De hecho, el pueblo judío viniendo de Egipto era una diáspora. Creo que la diáspora de Venezuela es terrible y es causada exactamente por lo contrario, porque la propiedad privada se hizo estatal. Y en todo eso lo que podemos encontrar es un término que cada vez es tan común que ya lo vamos convirtiendo en parte de nuestro léxico diario, que se llama corrupción, y es el deseo del poder por el poder. Entonces yo les invito a llegar hasta las personas dentro de reconocer que todos estamos necesitados. Cuando vamos a trabajar con el pobre, sabemos que él está necesitado de nosotros y nosotros de ellos. Entonces, invitarles de nuevo a ver el cómo y no solamente el qué. Yo me quedo esta noche con lo que Rómulo hablaba de la humanización que dice la Santa, ¿no? Humanizarse. Y me quedo sabiendo que nuestro carisma carmelitano supera los límites del catolicismo y ofrece al mundo una respuesta. La respuesta es justamente lo que decíamos de obedecer con ternura, obedecer con los sentimientos. La Santa no se convirtió por la razón, se convirtió por acercarse con el corazón. Y desde esa perspectiva entiendo que el mundo necesita verse a sí mismo y está sucediendo. Ahora ya del debate que se viene un mundo, se viene realmente una situación donde toda esta cultura como la conocemos está cayendo, está yéndose a su propia destrucción. Más allá de eso, creo que la respuesta que la Santa puede darnos es la de volver otra vez a mirar con ternura lo que el mal va despedazando, que no somos capaces de ordenar un mundo que está desordenado, sino de ser símbolos de una realidad que se debe reconstruir desde la fuente misma de la vida. Y pienso que con eso de volver otra vez a humanizarnos, ver otra vez al ser humano per se, más allá de cualquier diferencia que puede haber, haciéndolo desde los pobres, porque yo sí creo que es importante, más allá de estar o no estar con ellos, todos los días nos encontramos con los pobres, sino de mirar con ternura y recibir con ternura lo que te da el pobre. Pienso que es la manera de transformarnos. Padre, yo tengo una gran inquietud dentro del mundo contemporáneo que vivimos. Indudablemente usted ha hecho un paralelismo entre lo que es toda la pedagogía enseñada desde la experiencia de Santa Teresa y también toda la pedagogía evangélica que está en
el mensaje del Papa Francisco. Y la pregunta, o sea, con una diferencia de 5 siglos, en un mundo contemporáneo actual donde, como bien decía el Papa Francisco, vivimos la cultura del descarte, del desecho, en una sociedad de consumo, donde la dignidad del ser humano no constituye una prioridad, sino justamente la sociedad de consumo, la búsqueda del placer, del resultado, de la productividad, del individualismo. Cómo entrar no solamente a entender los fundamentos, como bien usted lo explicó, de la obediencia como un movimiento de amor, de la cruz no solamente como el sufrimiento, sino como esa dimensión redentora, el fundamento del amor. Y el fundamento del amor yo creo que está centrado en todos los dos paralelismos que se ha hecho entre Santa Teresa y el Papa Francisco. Y creo que me quedó resonando a mí también esa frase de, bueno, ¿hasta dónde dar? Porque también tenemos en una cultura actual una idea sobre el amor. Y la idea del amor es la idea del consumo, de cuánto utilizo al otro, de cuánto me sirve el otro, de cuánto me aprovecho también del otro, o dentro de esa dimensión también del amor, de no doy más que lo que tengo y no me doy como ser. Entonces yo creo que eso también nos sitúa en el hecho de que será de dar solamente lo que uno puede, porque eso también le coloca a una postura al sujeto de decir doy hasta donde yo puedo, y el centro está en el yo y no en el otro. Entonces quería que también pudiera ampliar ese fundamento. Gracias. Bueno, como ven, para atender adecuadamente todas las aportaciones, no necesitamos 1 hora, pero por lo menos media sí. Voy a ir más o menos general y en primer lugar voy a agradecer sinceramente lo que han sido las aportaciones a las presentaciones de hoy. La de Vinicio, Pablo, Alfredo, Juan, de tal manera que son aportaciones complementarias y me parece que presentan una aportación que podíamos valorar bien, porque pues naturalmente que aunque yo sé exactamente que la espiritualidad de Santa Teresa es un mensaje que nos fortalece y nos ilumina y no nos deja perder el rumbo en medio de las noches oscuras, pues naturalmente necesita aterrizarse, actualizarse y leerse en un contexto concreto como sería el de América Latina y el Ecuador. Eso, digamos, en punto general. El otro punto, el tuyo, ¿cómo es tu nombre? Marco. La pregunta de Marco, ¿estás acertado? Por ahí es el asunto. De la misma manera que tal vez es uno de los puntos, como también en el otro que vamos a ver mañana, y que se ve más como continuidad entre Santa Teresa y el Papa Francisco. Todos apuntan a la puerta de entrada al corazón de Dios. Pero al mismo tiempo precedía yo esa presentación diciendo: toda la presentación que hace el Papa Francisco, como la que hace Santa Teresa y la que nos presenta el Evangelio, es para que nosotros seamos misericordiosos como el Padre, de tal manera que es para aplicarnos el cuento, ¿sí? Y luego, con respecto a la pregunta tuya, ¿qué es hacer todo lo que está en nuestras manos hacer? Pues es eso. Es decir, ordinariamente, ante la conciencia que tenemos del peso del mal, y cómo ante el peso del mal ordinariamente nosotros nos paralizamos, lo que nos está diciendo Teresa y el Evangelio es que tenemos 3 certezas. La primera, el mal no tiene la última palabra y ha sido vencido y es vencible. Es una certeza general. Lo segundo, tampoco nosotros nacimos para ser víctimas del mal. Ni nosotros, o sea, digo nosotros, la humanidad no nació para ser víctima del mal, sino que nació con un fin